vamos a mirar un pasaje aquí que es muy importante. El verso 9 adelante, hoy voy a hablarles de algo que yo creo que es permanente y más en este tiempo. Estamos en el lugar de la decisión, en el valle de la decisión. Y fíjate que en este pasaje dice Juan, o Dios, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque, dice, pero me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, porque Juan iba a adorar ahí al ángel que se estaba manifestando. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y parece fuerte el mensaje. Más adelante dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Wow! Ya. Preciosos, un abrazote grande para todos ustedes. Fíjense que los tiempos que nos tocan vivir son tiempos desafiantes, son tiempos determinantes, decisivos, acelerados. Estos son tiempos de soltar, pero también son tiempos de abrazar. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, pero tiempo también de cosechar. Y las personas, fíjense, nosotros estamos viendo que la iglesia ha tenido por muchos años, por mucho tiempo, tiempos de sembrar, de dar, de proclamar el evangelio. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y pareciera de que esta palabra que ha sido predicada, la palabra de Dios, en donde la iglesia ha sido el canal de Dios para inseminar la tierra con la palabra de Dios, está llevando sus frutos. Y así como está madurando la maldad, también está madurando en el corazón de mucha gente la provocación de la palabra, la acción de la palabra, y ellos están queriendo volver al Señor, y eso lo está provocando al Señor. Así que estamos teniendo una realidad paralela, pero nosotros tenemos nuestra mirada en la agenda de Dios y vamos adelante sabiendo que los sistemas humanos pasan, cambian, varían, pero la palabra de Dios y el plan de Dios sigue adelante, la agenda de Dios sigue adelante, y los hijos de Dios unidos al Señor, expectantes por lo próximo, de lo bueno que Dios está haciendo. Amén. Yo creo que sí, que tenemos que celebrar al Señor por eso. Estamos en una guerra y la Biblia dice, vence con el bien el mal. Eso es muy importante. Fíjense que tuve la oportunidad de estar en una reunión de pastores en Olmué, de las comunidades cristianas, donde tuve el privilegio de también compartir, ministrar a los pastores. Y escuché a mi pastor Cristian, él nos habló de un tema que le llamó la iglesia de hoy hacia el futuro. Entonces, y él dijo que la interpretación de lo que nosotros estamos viviendo hoy día tiene muchísimas aristas. Él nos habló de la importancia de estar conscientes de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y que en medio de todas las cosas que están sucediendo tenemos que siempre tener presente que la vida supera la muerte. Según Pablo,
partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, porque antes, dice, pero por causa de la obra vamos a quedarnos en la carne, decía Pablo. Decía que ante un ambiente tan de inseguridad, como que la realidad de la muerte no es, el pensar en eso no es un pensamiento que viene, diríamos, aislado, sino que como que continuamente estamos pensando en esa posibilidad por todas las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, ya sea en la realidad de la ciudad, de la nación o del mundo entero, ¿no? Así que nosotros debemos de vivir establecidos en Cristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sabía Pablo de la gloria del Señor. Él sabía mucho de eso, incluso él sabía hasta del tercer cielo. Al parecer el apóstol Pablo fue al tercer cielo, dijo mi pastor, cuando lo apedrearon. Dice, cuando lo apedrearon, al parecer tuvo muerte, fue al tercer cielo. Yo digo, si esa es la manera de ir al tercer cielo, Señor, no quiero ir, no. Pero lo que es claro es que yo creo que Pablo tuvo muchas otras experiencias en donde el Señor lo dimensionó para tomar conciencia de la realidad del mundo espiritual, que es mucho más real que este mundo temporal, que es pasajero, que es limitado e imperfecto. Sin embargo, nosotros, hay algunas verdades, y yo estoy repasando de lo que nuestro pastor o mi pastor me habló. Dijo que la iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vivir en la realidad de esto inevitablemente hará que Cristo sea visible en medio de nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible, y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, quiere decir que Dios empieza a hacerse visible en este mundo a través de sus hijos y de sus hijas amadas. Entonces, ese Dios, el Dios no conocido al que Pablo tuvo que hablarle en ese tiempo a varias personas, se está mostrando a nosotros, a la humanidad, a través de su iglesia. Entonces, qué importante es también tener presente y decirnos entre nosotros, como dijo Pablo en alguna ocasión, hablando de la realidad de estar en Cristo y de Cristo en nosotros y nosotros en Él. Pablo dijo, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿no? Y dice, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, no en lo que éramos sin Cristo, ¿no? Nosotros tuvimos dos vidas, tuvimos dos vidas. Primero la vida sin Cristo, pero fuimos sacados de vivir sin Cristo y fuimos puestos en Cristo. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, eso sucedió cuando tú naciste de nuevo. Eso sucedió cuando la gracia de Dios tocó a tu puerta, como yo le llamo. Él te sacó de estar sin Cristo y te puso en Cristo. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente continuamente, para saber que nuestra identidad está en Cristo. Yo soy lo que Cristo dice que yo soy. La Biblia dice que yo estoy en Cristo y Cristo en mí. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos que empezar a mirarnos entonces conforme a la nueva creación que Él realizó en nosotros. Watchman Nee, un mártir, tiene varios clásicos, uno de ellos se llama El hombre espiritual. Sus libros, él dice que el problema de la iglesia en su tiempo, que era un tanto débil, dice, es que los cristianos estamos más conscientes del mundo de donde Dios nos sacó que del mundo en donde Dios nos introdujo. Tu gran tarea, mi hija, es ahora pedirle al Señor que abra tus ojos, mi querido, y decir, Señor, yo ya quiero encontrar o quiero profundizar más en lo que soy a partir de la nueva creación que tú hiciste de mí. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que el reino de Dios es Dios mismo. El reino de Dios, fíjese, a veces lo digo así. Voy paso a paso.
Somos nuevas creaciones. Vivimos más conscientes a veces del mundo en donde Dios nos sacó que del mundo en donde Dios nos introdujo. Y el problema es que nosotros a veces lo que somos, creemos que somos maduros porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, y en realidad no somos más maduros, sino que somos más viejos. Pero no más maduros, a veces en vez de ser más maduros somos más duros. Y en este tiempo Dios está trabajando en nuestra vida para ir a otros niveles de madurez, y uno de ellos es vivir y enraizarnos en la verdad de lo que nosotros somos en Él. Hemos sido puestos en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestro futuro es Cristo, nuestro presente es Cristo, nuestro alimento es Cristo. Tenemos que permanecer establecidos en Cristo. El Señor Jesucristo vino anunciando el reino de Dios es Dios mismo. El reino no era el decálogo de la ley de Moisés, era Dios mismo viniendo a nosotros. Jesucristo dice: el tiempo se cumplió, el reino de los cielos está a la mano, arrepiéntanse y crean al evangelio, ¿no? Así que en forma escondida en la masa, dice, está la levadura, que somos nosotros. Hablar de levadura no es equivalente a hablar de pecado, más bien la masa es el mundo y la levadura somos nosotros, y estamos puestos para leudar nuestra sociedad. No tenemos que bajar nuestras manos. Los hijos de Isaacar en el tiempo de David, el rey David iba adelante avanzando en el establecimiento de la teocracia en ese tiempo, del reino de Dios, viniendo a Israel. Israel se había apartado de Dios. Y dice que en esa guerra Dios le da, en ese avance Dios le da a los valientes de David, a los que caminaron con él en el tiempo de crisis y después se convierten en los valientes de David. Y mientras esos valientes aportaban con la fuerza, la osadía, la valentía, dice que habían 200 entre ellos, los hijos de Isaacar. Eran 200 principales. Ellos eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este es un tiempo de ser como los hijos de Isaacar. Si en el tiempo de David existía ese tipo de personas, más ahora el Espíritu Santo está operando para que se den 4 características en nosotros como los hijos de Isaacar. Primero, entendidos en los tiempos. O sea, ellos poseían revelación. Ellos tenían acceso al corazón de Dios. Por lo tanto, tenían acceso a entender la agenda de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Ellos no se dejaban llevar por lo que decía los 5 sentidos. Ellos caminaban con un entendimiento superior. Eran principales, eran 200 principales. Hemos sido llamados, somos los primogénitos de Dios. Entonces la iglesia tiene acceso a entender el corazón de Dios, pero también a hacer un paralelo y un entendimiento y una comparación entre la agenda de Dios y la agenda del diablo. La agenda de Dios y la agenda de los enemigos de Dios. Que la agenda de los enemigos de Dios tarde o temprano sucumbe porque es débil, porque salió no del corazón de Dios, pero la agenda de Dios sigue adelante. Y esto es muy interesante. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Segundo, los hijos de Isaacar, como eran entendidos en los tiempos, sabían cómo operar en el mundo natural también, porque dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Ellos eran estratégicos. Y nosotros en este tiempo necesitamos ser estratégicos, tener una mirada estratégica. Nosotros no podemos renunciar a nuestra misión, no podemos renunciar a lo que somos. Jesús dijo: tú eres luz del mundo, tú eres sal de la tierra. La iglesia es la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina hasta que lo leudó todo. Entonces nosotros no tenemos que bajar los brazos frente al engaño, frente a la corrupción, frente a la maldad, frente al falso diseño, frente a la intimidación. No tenemos que bajar los brazos. Nosotros tenemos que vencer el mal con el bien, y nosotros tenemos a Dios en el corazón, y la iglesia es el bien de Dios por lo que porta y por lo que es en esta tierra. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. Ahora, entonces los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, o sea, tenían revelación.
Ellos tenían acceso al entendimiento de Dios y obviamente Dios te hablará de los asuntos también de la tierra. Ellos eran estratégicos y por eso que nosotros cada vez buscamos la excelencia, buscamos trabajar de la mejor manera. Por eso que cuando tú llegas acá eres ganado, eres consolidado, eres discipulado, pero para ser enviado. Por eso que tenemos grupos de conexión, por eso que vamos avanzando, tenemos una radioemisora, vamos a renovar este edificio en algún momento, nos compramos un hectárea, o sea, un lugar en Utah de una hectárea y media para tener vida de familia, para tener comunión, para vivir la orgánica de la iglesia. Pero a su vez estamos mirando a cada uno de ustedes como embajadores del reino de Dios. Por eso que tenemos la escuela ministerial para que tú te capacites y puedas cumplir con tu asignación en el lugar donde Dios te ha plantado. Si estás en el monte de gobierno, ahí tienes que ser luz. Si estás en la educación, ahí tienes que ser luz. Si estás en la economía, ahí tienes que generar recursos y tener un corazón súper obediente y generoso para no simplemente llenar tus graneros, sino avanzar el reino de Dios y aportar generosamente para la obra de Dios. Si estás en la familia, si Dios te puso en la familia, seguramente Dios te usa para restaurar matrimonios. En las comunicaciones hoy día necesitamos, las comunicaciones están intervenidas, las comunicaciones están manipuladas. Hoy día hay cuestiones increíblemente perversas en eso, en las redes sociales, en todo eso, hay toda una cuestión. Es increíble, tú haces una consulta en tu celular y en 10 minutos o 5 minutos te van a llegar chorrocientos anuncios sobre la consulta que hiciste. A ti te da la idea, oye, parece que esto es Dios porque yo digo una cuestión y me la sabe toda. Y el algoritmo sabe, dice, a este hay que mandarle esto, y hay que mandarle para allá y mandarle para acá, ¿no? Hoy día en el tema de las decisiones de que ustedes creen que las redes sociales están quietas. ¿Ustedes creen que nosotros somos los únicos actores? No, señores. Hay un montón que están recibiendo ahí, diciendo, no, sigue adelante, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, vamos. Y entonces tú crees que esto le aparece a todo el mundo, solo te aparece a ti. Si tú eras del negro, te va a aparecer color negro. Si tú eras del celeste, te va a aparecer el color celeste. Y así se manipula el comportamiento humano y así van avanzando para lograr sus objetivos. Con lo que no cuenta todo este mal perverso, todo este sistema, las élites, es que ellos no cuentan de que hay una sabiduría superior, que está el Dios Todopoderoso, Creador del universo, que no ha dejado este mundo al garete. Y que hay un pueblo que se relaciona con Dios, que tiene el Espíritu Santo y que va adelante predicando y que porta el evangelio poderoso de Dios, el evangelio del reino. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Ellos tenían estrategia también, pero ¿sabes qué? Se hicieron influyentes, porque dice cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Sabes? Es importante que tú pienses que Dios te puso para ser de buena influencia. Tú puedes influir para mal o puedes influir para bien en tu vida. No existe un estado neutral. Tú influyes para bien o influyes para mal. El tema es el siguiente. A ver, si tú tuvieses, como alguien una vez lo graficó, dice, imagínate vas camino a tu casa, estacionas el auto, de repente ves gente ahí en tu casa. Te voy a hacer dramática la historia. Ves gente en tu casa, ¿qué onda? Dice que hay harta gente en tu casa, y cuando llegas ahí te das cuenta que cáspita hay un velorio. Y entras, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y como que nadie te saluda, como que todos te ignoran, y de repente te acercas y buscas y ves que ahí tus familiares todos están como tristes y vas a mirar quién es el que está ahí, y el que está siendo velado eres tú. Te moriste, cáspitas, morí. Y ahora tú tratas de hablar con la gente, nadie te pesca porque estás en la otra dimensión, en la dimensión de los difuntos. Entonces empiezas a escuchar. Llega el momento de que van a hablar de ti, empiezas a escuchar el servicio fúnebre. Y entonces el pastor da la oportunidad, porque vamos a hacer cuenta que eras cristiano, ¿verdad? Por eso invité al pastor, no invité al cura. Y va a dar la oportunidad entonces para que alguien hable para honrar la memoria del difunto. La pregunta es, ¿qué dirían de ti?
Es el tema de la influencia. ¿Qué dirían de ti? Claro, a veces está la tendencia, era tan lindo, uno sabe que no era, tan bueno que era, uno dice, no está ese, no, ese no. Y uno dice, este está en el cielo, uno dice, no creo. Pero si somos sinceros, ¿quiénes se levantarían? ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué dirían? El joven ahí, se fue el viejo, estuvimos enojados toda la vida. Si es que era tan duro, nunca tuvo tiempo para mí. La vieja era la única que apañaba, viste que se hablan, ¿no? ¿Qué diría tu jefe? ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué diría tu esposo? ¿Qué dirían los hermanos de la iglesia? Algunos dirían, no, se lo llevó todo, po. ¿Cómo? Explícame, no se lo llevó todo, po. ¿Cómo? Mira, todos estos 800 años la iglesia aprendió todo esto, pero nunca tuvo un grupo, nunca tuvo discípulos, siempre se lo llevó todo, po. Fue a enriquecer el cementerio. Oiga, pero si usted recibió, pero si se supone que escuchó las enseñanzas que no puede ir a enriquecer el cementerio nadie, que tenemos que irnos vacíos al cementerio, todo tenemos que dejarlo en la vida. Cada uno de nosotros tiene potencial, cada uno de nosotros tiene gracia, cada uno tiene de nosotros bendición para bendecir. ¿Cuáles son los lugares más ricos de la tierra? No son los Emiratos Árabes, no son los lugares donde están las grandes perlas preciosas, no sé decir grandes, porque casi son pequeñas, pero muy valiosas. Está en los cementerios. Ahí está lleno de gente que rehusó liberar lo que Dios, conectarse con Dios, arrepentirse, ponerse en las manos de Dios para liberar todo el bien que porta cuando uno tiene al Señor en el corazón. Nosotros necesitamos aprender que nuestra fe tiene que ser eficaz. Mire por favor ahí un pasaje que es un libro que casi nunca hasta te va a costar encontrarlo, te apuesto. Búscate el libro de Filemón, búscalo. Mira, Pablo le dice a Filemón en el capítulo 1, verso, a ver si lo pones en la pantalla, en Reina Valera, por favor. Pablo le aconseja a Filemón, le dice, oye, en otras palabras, tenemos que ser influyentes. Influir con la vida de buen testimonio, influir con el compartir a Jesucristo. Influir con ser intencionales, influir con abrir la casa, influir con tener compasión por la gente, ser sensible a la gente, amar a la gente perdida incluso, amarlos, amar a los enemigos. Mira lo que dice, encontraste por favor Filemón 1, verso 6. Filemón 1, verso 6. Si lo pones te voy a agradecer. Dice, para que la participación de tu fe, le dice Pablo a Filemón, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Le está diciendo, tienes que ser influyente, tienes que tomar conciencia. Para que tu fe sea eficaz, tienes que tomar conciencia y vivir consciente de la continua presencia de Cristo en ti, vivir consciente de lo que Él hizo en tu corazón, de cómo Él te perdonó, de cómo Él te hizo una nueva persona, cómo el Espíritu Santo está dentro de ti, cómo tú tienes dones de Dios, cómo tienes el mensaje de salvación para toda la humanidad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cómo todo eso tú lo tienes. Entonces yo oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No hay personas con nada en el corazón. No hay personas pobres en Cristo.
Me refiero a que desamparadas por Dios, porque si viniste al Señor, la Biblia dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces el tema es que a veces andamos buscando cosas que ya tenemos, queremos recibir lo que ya tenemos. Cristo en nosotros, dijo Pablo, es la esperanza de gloria. Si aprendemos a mirar como Dios mira, si aprendemos a mirar como miraban los discípulos del Señor en la primera iglesia, si aprendemos a mirar como Pablo, nosotros miramos nuestra ciudad, miramos nuestro país. ¿Cuál es la respuesta para nuestro país? ¿Es la izquierda? No es la izquierda. ¿Es la derecha? No es la derecha. Pero ¿cuál es la respuesta para nuestro país? Para nuestro país la respuesta es que Cristo sea recibido en el corazón de la gente y que Chile diga, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y como sabemos que no hay transformación total, real, a no ser que Cristo se te meta en el corazón, tenemos que no callar. Ahí estaba Israel en Samaria, estaban sitiados en Samaria. Y la Biblia dice que estaban haciendo cosas feas Israel en Samaria. Estaban sitiados por los sirios en Samaria. Tenían la moral totalmente baja, habían perdido su capacidad de soñar. Estaban comiendo un alimento malo a un precio muy alto. Dice que la cabeza de un burro y el estiércol de paloma se vendía carísimo. Estaban haciendo incluso canibalismo, estaban comiéndose a sus propios hijos. Ahí el relato cuenta que una mujer va donde el rey y el rey se paseaba, estaban sitiados. Y le dice, rey, dame una solución. ¿Qué pasó, mujer? Dice. Si no te ayuda Dios, ¿quién te va a ayudar? Yo no te voy a ayudar, yo estoy en las mismas que tú. No, dice, lo que pasa es que yo me puse de acuerdo con esta mujer que nos comamos mi hijo. Y nos comimos mi hijo y ahora al otro día nos vamos a comer el de ella o en el otro tiempo y ella no quiere comerse su hijo. Estaban practicando el canibalismo. Eso nos habla de que una sociedad que está sitiada se come la próxima generación. Estaban en esas circunstancias cuando de repente estaban sin esperanza y con todas estas descripciones que le doy y otras más, cuando de repente dice que en medio de Samaria y del ejército que tenía sitiada a Samaria habían unos leprosos, 4 leprosos. Y ellos conversaron entre ellos y se dijeron, a ver, amigo, estamos mal, po. A ver, estamos recontra re mal porque se cerraron las puertas de la ciudad. Si nos vamos a la ciudad nos vamos a morir de hambre igual que ellos, po. Y si nos vamos y enfrentamos allá al enemigo, por último, a lo mejor nos perdonan la vida o a lo mejor nos muere, de todas maneras nos matan, de todas maneras nos vamos a morir igual. Y dice que deciden enfrentar al enemigo, hacerle frente al miedo. Y cuando van acercándose, había sucedido un fenómeno acústico. Dios había hecho creer por un ruido, yo creo que tienen que haberse movido los ángeles, y hicieron que ese ruido, no sé si avance, no sé, por no decir aleteos, porque solo los serafines tienen alas, pero como sea, ellos escucharon y dijeron, como que venía un tremendo ejército. Los sirios dijeron, viene un ejército increíble. Estos hebreos se contrataron a otros para que los vengan a salvar y hay que arrancar, porque el que arranca sirve para otra guerra. Y se escaparon. Y dice que cuando los leprosos llegaron ahí, cáspitas, todo habían dejado vestimenta, habían dejado riqueza, habían dejado, o sea, las cosas que llevaban seguramente, y habían dejado armas y habían dejado alimentos. Wow, eso era gracia total. O sea, ellos no hicieron nada, todo para ellos. Y ellos empezaron a tomar y a guardar. Y estaban pero felices así, wow. Y de repente alguien dijo, ¡alto! Paren. Algo está mal, acá estamos haciendo mal. Porque este es día de buena nueva. Y si nosotros callamos, tenemos que ir a hablarle a los de Samaria. Si nosotros callamos, el mal nos va a alcanzar.
Tenemos que aprender, mis queridos, de todas esas enseñanzas de la palabra. Escúchame, por favor. Es que si la gracia te alcanzó, pregunto, mi precioso, ¿qué hiciste para que el Señor viniera a tu corazón y perdonara todos tus pecados? ¿Había algún mérito? ¿Qué te merecías tú? ¿Qué me merecía yo? ¿Acaso la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte y que el alma que pecare ciertamente morirá? ¿Acaso la palabra no nos enseña que fue el Señor Jesucristo quien nos representó a todos nosotros y recibió Él en su mismo cuerpo todo el castigo, la ira que merecían nuestros pecados? ¿Acaso Él, no siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos? ¿Acaso en el consumado es, nos dice la Biblia, que Él tomó el acta de los decretos que había en contra de nosotros, los sacó del medio y los clavó en la cruz? ¿Acaso nos dice que somos nuevas criaturas, que somos sus hijos, que somos familia de Dios? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Acaso Jesús no nos promete y dice, chicos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, ustedes tienen la fe que vence al mundo? Podemos ser influyentes, mis queridos. Podemos ser influyentes, tenemos que creérnoslas. ¿Sabes qué? El problema nuestro es que, con el mundo, es que el mundo las cosas mentirosas, las dice como que si fueran ciertas. Y nosotros las cosas que son ciertas las vivimos como que si fueran mentiras. Porque no nos estamos ocupando de perfeccionarnos en el Señor. Nosotros pensamos que el cristianismo es simplemente llegar a un nivel de venir a la iglesia, no fumo, no tomo, no bailo apretado, no pateo el perro. Pero la pregunta es, ¿tú podrías ser un instrumento para sanar a las personas físicamente? ¿Acaso la Biblia nos dice, vayan y sanen a los enfermos? Les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te dice que está muy enfermo? ¿Cuál es nuestra reacción? Anoche estábamos hablando con un matrimonio, por ejemplo, de Argentina. Si están viéndonos, un besito grande, un abrazo, les amamos. Y ella nos está contando que tiene un problema físico, que posiblemente tiene un embarazo tubario, creo que es pero algo así. Y entonces dice que oremos por ella porque va a ver al médico y vamos a ver qué le dice el médico. Y antes había tenido una experiencia parecida y fue muy difícil. Tenía dos alternativas. Ya, vamos a orar por ti y dejarlas en manos ¿de qué? De la santa ciencia. Y nosotros no negamos los avances de la ciencia, las cosas que son saludables, porque combaten el mismo enemigo. Pero ¿cuál es nuestra labor? ¿Podemos orar por las personas para creer que Dios le puede sanar en ese momento? ¿Pero qué hacemos? ¿Ve que las cosas que son ciertas las vivimos como que si fueran mentiras? ¿Ve que muchas veces somos súper teóricos? Los hijos de Isaacar eran gente influyente. Los dichos de ellos los seguían sus hermanos. Cuando Dios nos dio la radio, hubo algunas instrucciones muy claras que yo recibí. Una de ellas iba a ser un instrumento de servicio para la ciudad donde vivimos, y hoy día estamos llegando a cualquier parte del mundo que nos sintonice por internet. Así que durante casi 15 años hemos estado nosotros impartiendo día y noche sin parar programas, mensajes cristianos, palabra de Dios, continuamente sin parar. Y no hemos pedido nunca que la gente de afuera nos dé recursos para mantener viva la radio. Pero Dios ha sido fiel, porque Él es fiel siempre, nunca deja de ser fiel. Él nos prometió su provisión, que es el sustento para la visión, y nunca ha faltado el financiamiento para eso. Lo segundo que dijimos que va a tener la radio es que no queremos una radio para decir algo, sino que queremos una radio porque tenemos algo para decir. Y por eso que usted va a encontrar que antes nosotros pensamos personas que pueden decir algo por ahí, pero que de alguna manera cumplan los propósitos, a veces de entretener, de educar, pero también de informar. O sea,
Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, cosas que hoy día necesitamos nosotros ver, no aminorarnos frente a lo que está pasando. No decir, aquí parece que tiene el mando, lo tiene el mal, parece, señores. No, Señor, podemos revertir la realidad de nuestra nación. Y eso va a ser cuando tú te pares en tu identidad, cuando tú sepas quién eres en Cristo y cuando estés dispuesto a pelear la batalla de la fe e ir adelante sin que nadie te mueva, a pesar de que te rechacen, te persigan y te denigren. Hemos sido puestos en la tierra como la opción de Dios. Y tienes acceso entonces a la revelación de Dios. Puedes operar en los dones del Espíritu. Es posible que tú, conversando con alguien, Dios te pueda dar una especie de radiografía de la persona y te pueda dar la solución al problema. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer, porque si tienes al Espíritu Santo, tienes que empezar a cultivar más relación con el Espíritu Santo que está en ti, que te vino por pura gracia. Gracia significa el don inmerecido. Gracia significa que Dios hizo por ti lo que tú no podías hacer. Cuando tú naciste, la salvación te estaba esperando. Cuando tú naciste, el perdón de todos tus pecados ya te estaba esperando. Cuando tú naciste, el sacrificio de Cristo ya había sido hecho por ti. Simplemente tenías que creer y recibirlo. El día en que creíste, te arrepentiste y lo recibiste, ese fue el día en que el Padre te dio la bienvenida a su corazón. Ese fue el día en que tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Ese fue el día en que toda la obra de las tinieblas perdió su poder en ti. Ese fue el día en que se provocó un milagro de naturaleza dentro de ti. Tu naturaleza antigua perdió el control en ti. El diablo perdió el control en tu vida y ahora Jesucristo se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida y te dio la nueva naturaleza y ahora eres un hijo de Dios. Tienes acceso al corazón de papá. No tienes que esperar que no sé cuántos, tantos intermediarios para llegar a Dios. Simplemente a la hora que tú quieras, dice el libro de Hebreos, podemos llegar delante de Él, acercándonos al trono, dice que de la gracia, para alcanzar la ayuda oportuna. Es que nosotros vivimos a veces alejados de Dios porque no estamos haciendo estos pasos para ir creciendo. Tú tienes que esforzarte para ir creciendo en Él, para saber cómo opera la fe, cómo operan los milagros, cómo opera la liberación, cómo opera la guerra espiritual, cómo opera la prosperidad, cómo opera la generosidad. Tienes que aprender a cómo te manejas en la nueva vida, en la nueva identidad que Dios te dio. Por eso que la transformación es grande. Por eso, por ejemplo, en cuanto a la revelación, nosotros venimos acá cada vez y nosotros tenemos que venir como ofertantes, no como demandantes. Si tú todos los días vienes, voy a ir todos los domingos, voy a ir el día domingo a la reunión para ver qué me da Dios. A ver, ¿qué me da Dios? Voy a llegar a la hora de la palabra porque ahí yo quiero que Dios me dé una palabra. Y la pregunta es, ¿y tú qué le das a Él? ¿No debiera ser que nosotros, viviendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en esos días vemos la gracia de Dios? En esos días valoramos que abrimos nuestros ojos y podemos decir gracias, Espíritu Santo. Tener un techo, tener agua, tener luz, tener mamá, tener papá, tener amigos, tener hermanos, tener tíos, no sé. Tener el perro que te mueve la cola. Yo me encontré, no sé si me encontré o me las regalé, pero me encontré 2 tortuguitas chiquititas en la casa de un querido amigo, hermano acá. Y ahí estaban, y yo las vi y me las llevo las 2 tortugas a mi casa. A partir de ahora, mis mascotas serán las tortugas. Ya han pasado, pero un calete de tiempo y parece que son enanas porque no crecen. Y a mí me han dicho, no, la Pepo me dice, tío, si esta vive más, usted va a necesitar descendencia para que se la sigan criando. Viven como 200 años. Y yo estoy impaciente, como yo soy eléctrico, entonces estoy queriendo que crezcan rápido, pero no crecen. Entonces estoy aprendiendo de mis tortugas, como que Dios me dice, hijo, algunos de los que tú tienes en la iglesia son como ellas. Lentos para crecer, lentos para entender, pero tienes que amarlo.
Porque capaz que Dios me la haga como se la hizo con Jonás. Yo me puedo enojar con los hermanos. Y te acuerdas que Jonás estaba dice que la calabacera que creció cuando él estaba arrancándose de Dios, y creció y vino un gusano y se comió la calabacera. Y Jonás se enojó. ¿Cómo puede ser posible que este gusano de porquería me coma la calabacera que me estaba dando sombra? Y dice, si tú te enojas, dice, porque el gusano se come la calabacera y te parece que no está bien, ¿cómo entonces no tienes compasión por un pueblo ninivita que no sabe distinguir entre el bien y del mal, y a ti no te da lo mismo que se salve o no se salve? ¿Te acuerdas que Dios le dice anda a Nínive? Y él se compró un pasaje sin retorno a Tarsis. ¿Te acuerdas? Después tuvo que volver igual a cumplir su misión, pero con olor a vómito de ballena. Y cumplió igual su misión. No sé por qué me metí ahí, pero... Los lentos para crecer. Necesitamos abrirnos camino. Necesitamos tomar decisiones para cortar todo peso y pecado que nos asedia, porque si no, eso impide que tú tengas el entendimiento del Dios verdadero, real. Te quedas con la religión, te quedas con la forma, te quedas con el viejito pascuero, con el niñito de la Navidad, te quedas con todas esas cosas, con los pastores y con las músicas de Navidad. Con esas cosas te quedan, porque eso es la falsedad del cristianismo. Ay, que somos cristianos porque celebramos la Navidad y todos le hacen hurra al viejo guatón ese que anda repartiendo regalos. Nadie se detiene a decir, ¿sabes qué? Ese viejo gordo, guatoncito, ese que, el tío Sam, no, el tío Sam, el viejo pascuero. Ese viejo pascuero es como figura de Dios que nos vino y nos trajo el regalo que es Cristo. Nadie explica eso, todos se olvidan de Cristo. Por eso necesitamos tomar decisiones. Por eso que la Biblia dice que hoy no es tiempo de vivir en medias aguas. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese. ¿Y sabe qué significa ser santo? No significa vivir con una aureola acá. Ser santo significa ser apartado para el servicio a Dios. Yo quiero agradecer a Dios por muchos de ustedes que están tomando decisiones en su vida para despojarse de todo peso y del pecado que les asedia, a fin de que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en el corazón de Dios. Entonces el pecado, a veces tú dices, mira, yo no robo, yo no mato. Ya, pero te has despojado del pecado, de aquellos pecados, de los pecados. Incluso hay que huir de pecados. Tienes que huir de los pecados de inmoralidad. Porque si no, te cierras la posibilidad de adentrarte al reino. Los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Tienes que huir de la fornicación. Tú no tienes que orar, ay Señor, si es tu voluntad que yo no fornique, que alguien golpee la puerta, y si no, quiere decir que tú me apruebas. Fornicar, mi querido hermano, hermana, no es una tarjeta de crédito, Fincar, Mastercard, Fornicar, no. Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterar es que teniendo tu esposa, tu esposo, te metas con una persona que no es ni tu esposo ni tu esposa. Dice, ustedes santifíquense, conságrense al servicio a Dios, despójense de todo peso y del pecado que les asedia. Entonces a lo mejor tú has tomado decisiones en relación al pecado, pero no en relación a los pesos. Conversando con Fernando Valdés, que dentro de su hobby es ciclista, y dice que incluso para competir hay ciclistas que hasta se afeitan. O sea, quiere decir que uno de los vellos de tu cuerpo puede impedir la velocidad. Despójate de todo peso. Hay personas que son propensas a la depresión y nunca combaten con ella.
Ay, no, es que nosotros todos somos así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y ahí le da, y ahí va, no deja lo que él es depresivo, es pobrecito. Sí, yo soy pobrecito, tengan piedad de mí. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a tener esa actitud ante la vida? ¿Te pasan cosas malas? Quiero decirte bienvenido al club. Te tiene que suceder como ese que estaba triste porque no tenía zapatos, pero se le fue la tristeza cuando tomó conciencia que hay otro que no tiene pie. Sea agradecido. Despójate de todo peso. Siempre llegas atrasado a todas partes. Eres brillante, pero tiene una sola cosa que hace que la gente no crea en ti. Llegas siempre excusándote, siempre atrasado. Te prestan dinero, no lo devuelves, te viene la esterosclerosis, así como que no te acuerdas. Y el Alzheimer te viene. Y te paras adelante del hermano que le debes. Y el hermano dice, ahí está, sinvergüenza, no me ha pagado. Y tú levantas las manos, que lo amas a Dios. Y el que está atrás dice, no lo voy a soportar, me quiero ir. Si a veces uno va, ¿por qué te fuiste, hijita? ¿Tú tienes un problema conmigo? No, si con los pastores no son un amor, pero con ese. Necesitamos quitar todo peso, establecer el reino en la casa, no ser liviano con algunas ideas. Ay, no, es que el aborto puede ser, que no sé, que sí, que... La palabra de Dios dice que hay aquel que haga, dijo Jesús, caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Que más le valdría amarrarse en el cuello la piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Ir contra los niños no es liviano delante de los ojos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Wow! Cuando Dios hizo Guillermito, escribió primero y después dijo esa cosita para acá, esa naricita, esa orejita. ¡Wow! Yo tengo una cicatriz acá, le llamo el cuajinayo. El cuajinay, que eran unas pequeñitas verruguitas que fueron creciendo. Y por eso es que me quedé así con eso. Y bueno, el pasar del tiempo también afecta a algo. Si yo era rubio, ojo celeste. Despójese de todo peso y del pecado que le asedia. Si usted es mal hablado, no diga, es que yo soy de... Todo el mundo en mi familia me conoce que soy de carácter fuerte. ¿Qué? El día en que usted se entrega a Cristo, su carácter empieza a ser transformado a la imagen de Él. Lo que no cambia de ti es el temperamento. Eso te hace distinto de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Tú eres único. Y eso es la distinción que tú tienes de otros. Pero tienes que cambiar. Así que, mi querido, ahí no toma decisiones años y años, no toma decisiones, nunca se compromete. Ay, no, que me canten otra canción para ver si me decido ir a escuela ministerial o no. Ay, no, yo voy a ese lugar, pero yo no quiero nada más con la gente, no se sujeta. Enseñó sujeción, pero ahora no le rinde cuentas a nadie. Y acá no somos de esos que, ay, quiero que tú me cuentes para que yo te mande y te gobierne. Es que, ¿sabes qué? Apréndase esto. Siempre es conveniente confesar una tentación que confesar un pecado. Mejor confesar una tentación. Amigo, estoy siendo tentado en esto, ayúdeme. Estoy siendo invitado a pecar en esto, ayúdeme. Así que si usted es una persona que le da muy arriba y un orgulloso, entonces despójese de eso, sea humilde. Y el humilde no es el que menosprecia la vida, el humilde es el que dice, soy excelente, pero todo me lo ha dado Dios.
Pero si una persona propensa a la depresión, salga de ahí, valore lo que Cristo hizo por usted, renuncie a ese espíritu, dígale, ándate de mí, fuera de mí. Que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Si tuviéramos que empezar a contar las cosas que vivimos, tendríamos que hacer un culto de lágrimas acá. Todos con pañuelos ahí, a moco tendido llorando. Pero el Señor un día nos miró de cómo estábamos y puso una mesa para nosotros. Y de ser huérfanos y quizás esclavos y quizás huérfanos, nos vino a sentar en la mesa de los reyes. Y Él es el que prepara mesa delante de nosotros. Él sigue diciendo, y termino con esto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y lo voy a invitar a mi mesa. La mesa siempre representó comunión, siempre, y impartición. Por eso que se dice que los profetas de Baal, ellos se sentaban a la mesa de Jezabel y se llenaban de esa administración, de ese espíritu. Usted no está sentada a la mesa de Jezabel. Tú no estás sentado a la mesa de Baal, de los Baales. Estás sentado en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Él prepara mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Comemos de Él, vamos siendo cada día más robustos, más lindos, y estamos preparados para ser sus mensajeros en este tiempo. Oro en mi corazón para que el Señor abra tu entendimiento cada día y tú le pidas: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero brillar en la asignación que me has dado. Y yo quiero verte que me reportan que están sucediendo cosas hermosas contigo. Ahora les prometo que cierro. Estuve conversando con una persona que está en un cargo político. Y me empieza a contar la historia y me dice, lo que pasa, me dice, es que a mí me pasó algo. Yo vine a Arica trasladado y una persona me llamó como a las 3 de la mañana y me da una palabra de Dios. Y me dijo, y al otro día tenía que ir a hablar para un trabajo en la universidad y esta persona me dijo, esto tienes que decir, esto tienes que decir, y esto te van a decir, y esto te van a decir. Y fui para allá y fue tal cual. Y yo estoy ahí, me dice ahora, porque una cosa de Dios. Yo le digo, ¿quién fue la persona? Y me da el nombre, y ella es de bajo perfil en medio de nosotros. Pero ¿sabes qué? Está haciendo lo que Dios le dice que tiene que hacer y punto, pues. ¿Te das cuenta? Es que hay que brillar delante del Señor. Todos nos acordamos de Naamán, el sirio. Cuando vas a encuentro te hablan de él. Pero nadie habla de que fue la hebrea que estaba ahí sirviendo en la casa de Naamán quien le dio el dato al hombre y le dice, hay profeta en Israel, vaya, que Dios le va a sanar. Era una apostólica disfrazada de empleada. Por eso, nunca denigres ningún puesto de trabajo, porque tú no tienes idea que quizás esa persona no está por capacidad ahí, la capacidad le sobra, está por misión. Ser influyentes, que seas conocido por alguien, una mujer de fe, que seas conocido por un hombre de compromiso, un hombre que se comprometió con su familia, con Dios primero, con su familia, con su esposa, con sus hijos, pero con su iglesia.